Zona Inmobiliaria con el Dr. Fabio Ramírez Figueroa. En una alianza estratégica de 100% propiedad horizontal y Zona Inmobiliaria. Un saludo especial. Bueno, vamos a hacer un segundo video hoy 8 de diciembre para crear contenido y sacar temas para que toda la gente los conozca, y tiene que ver con aquellas limitaciones en su movilidad y las barreras que colocan las diferentes copropiedades y como tal el urbanismo táctico en las ciudades, en los territorios, a las personas con reducida movilidad y sobre todo aquellas personas que no tienen visión. El video lo titularía La señalización podotáctil o poco táctil, un camino que lleva a recorrer la copropiedad a las personas con discapacidad visual. Mucho se habla en la patria o en Colombia de nuevos programas de inclusión, utopías diría yo, leyes letra muerta, y todas esas normas de accesibilidad que está hiperregulado en la patria, de la inserción laboral, entre las acciones que empiezan a detonar experiencias significativas que deben replicarse. Encontramos la señalización urbana para la población con discapacidad visual. La señalización que no se ve a la altura de los ojos, pero que se siente al transitar y al rozar la suela del zapato con el piso. La que percibe el bastón guía con la rigurosidad de su textura y relieve. Esa misma que muchos, por desconocimiento, creen que son accesorios o adornos para el espacio público. Qué equivocado están. Esa misma que a veces se borra por el desgaste y se vuelve poco táctil. Esa misma, los que me ven o que me van a ver en este video, que se llama señalización podotáctil. Esta señalización, conformada por un conjunto de baldosas, sirven unas para advertir de un posible peligro y otras para guiar por el camino correcto a las personas con discapacidad visual. Como su nombre lo indica, podo, relativo a los pies, y táctil, que viene del latín tactilis, que es relativo al tacto, al tocado. Se ubican sobre la superficie del pavimento para guiar un trayecto principalmente urbano, inmobiliario y urbanístico, y en edificaciones de uso público, en itinerarios interiores y privados también. Su fin es comunicar y dar una orientación segura y eficaz que ofrezca autonomía al usuario con discapacidad visual. La población con discapacidad visual tiene como fuente de orientación en la ciudad las señales podotáctiles. Esto quiere decir que se guían por ellas al caminar y las identifican con sus pies, con su bastón, se orientan con ellas en esas selvas de cemento. Un sistema efectivo y que les permite autocontrol y mayor independencia y autonomía a esos seres humanos tan importantes en nuestra sociedad. Espacios que generalmente se construyen con ideas de protección a los ciudadanos más vulnerables, que a veces se convierten en prácticas erróneas cuando se desconoce la función de los elementos. La señalización podotáctil ha sido víctima de estas prácticas cuando el contratista, el constructor, incurre en la ubicación de señales que no brindan una información asertivas a ese usuario que tiene esa discapacidad visual, generando recorridos peligrosos y de muerte, o por el contrario, haciendo uso de la señal como un elemento que reemplaza al ladrillo o al adoquín, ubicándolo no como una franja, sino como material principal o de ornamentación, como un accesorio estético del espacio público y privado, del espacio comunal, desconociendo su principal función, que es alertar y guiar el recorrido de un usuario y no adornar sin criterio de uso.
A veces, por los tamaños y distancias de los conos y las barras, de cómo se colocan, están determinados por la normatividad vigente, definidos por el desplazamiento del bastón sobre la superficie. Otro aspecto a tener en cuenta hace referencia a los usuarios de baja visión, quienes podrán hacer uso de estos recorridos siempre y cuando las señales se encuentren bien ubicadas, se cumpla con el contraste y no estén desgastadas en su color. Esa es la amalgama que debe existir en este tipo de señalización, que tenga un material correcto para no generar reflexiones ni destellos que incomoden al caminante. A veces nos preguntamos que si hay regulación referente a este tema de la señalización podotáctil en nuestra patria. Entonces les diría que el soporte legal y el precedente judicial en este tipo de señalización es abundante. Les recuerdo, por decir algunas, la Corte Constitucional en sentencia 382 del 2018, fresca, relativamente hace 3 años, 4 años, con ponencia de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, precisó en sede judicial que el derecho a la libertad de locomoción es un derecho constitucional que, al igual que la vida, tiene una especial importancia en tanto es un presupuesto para el ejercicio de los demás derechos. De acuerdo con nuestro criterio jurídico, la Convención sobre los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Ley 1346 del año 2009, contiene nuevas fórmulas de derechos, como el derecho a la accesibilidad, artículo 9, que nos enmarca, nos encuadra claramente en la distinción entre los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Es más, la accesibilidad tiene todas las características de los derechos, es exigible jurídicamente. Por eso es importante que cuando se hace tránsito y el propietario inicial en una copropiedad entrega al administrador definitivo, se exijan este tipo de obras dentro de los desplazamientos comunales, dentro de las zonas comunes, dentro de los andenes comunales. Por favor, exijámoslos, los representantes legales de propiedad horizontal. Y toda esta característica de derechos es exigible, es justificable, como ocurrió en la sentencia T553 del año 2011. Esta consagra que las normas jurídicas, como la propia Convención de Discapacidad, Ley 1346 del 2009, y en la Ley 1618 del 2013, genera obligaciones para el Estado y para los particulares y otorga derechos a las personas con discapacidad, como eliminar las barreras para disfrutar del derecho fundamental a la libre locomoción. La norma técnica se las enuncio, es la norma técnica colombiana 5610, accesibilidad para personas con discapacidad visual, referente al medio físico y a la señalización podotáctil en Colombia. Como se observa, la accesibilidad no es tan solo unas condiciones físicas para disfrutar de los demás derechos, es un derecho en sí mismo que se arraiga en los seres humanos que tienen ese tipo de discapacidad, sobre todo la visual. Tanto que en Colombia, con muchas acciones de amparo o tutelas, se han ganado exigiendo el derecho a la accesibilidad, debiéndose eliminar barreras para las personas con discapacidad, como los famosos volardos, y así como adecuar el espacio público con rampas y otras adaptaciones. Para terminar, concluiría que, de acuerdo con los resultados que he visto, con los roces que he tenido con las personas jurídicas, con las charlas con los diferentes colegas y compañeros de trabajo, que si bien hay un conocimiento sobre el uso de baldosas podotáctiles y la población con discapacidad visual a la que va dirigida, este es muy deficiente y limitado para toda la población en general. En cuanto a las profesiones de arquitectura e ingeniería civil,
aquellos profesionales encargados de la correcta implementación son conscientes de que no se conoce y por ende no se tiene en cuenta esa normatividad en las diferentes construcciones a lo largo y ancho de la patria, cuando el proyecto inmobiliario es afectado a la Ley 675 del 2001. Además, concuerdo y concordamos en la importancia de establecer de forma adecuada los espacios públicos y comunales en los cuales estén ubicados estas losetas. Generaría una movilidad segura para estos congéneres. Por otro lado, he identificado que la mayoría de las personas del común pues reconocen el término de discapacidad visual y pues contaban con el conocimiento respecto al diseño y beneficio que la señalización podotáctil brinda a la población con algún tipo de deficiencia visual. Aún así, sí son conscientes de la poca información que hay respecto a este tipo de baldosas y admiten, la mayoría de las personas con que interactué, que en ocasiones la gente es indiferente a la señalización. Finalmente concluyo, por mi experiencia en la administración de copropiedades y el contacto con varias personas que tienen algún rol en la misma, que se comparte la misma idea de la importancia de que se señalice con baldosas podotáctiles, el beneficio que brinda esta señalización en el plano urbano, en el plano inmobiliario, en el plano de la propiedad horizontal y definitivamente la desinformación general que hay en la sociedad, lo que impide adquirir los beneficios a las personas con discapacidad visual y que obtengan ese grado de autonomía e independencia, pero sobre todo de inclusión social en una sociedad que exija y de respeto y un entorno seguro. Como Colofón diría, que si adaptamos el entorno, nos integramos como seres humanos. Con amor por el derecho inmobiliario, urbano y urbanístico, les habló Fabio Ramírez Figueroa, su abogado notarial, inmobiliario y urbanístico desde la ciudad de Cúcuta. Hablando al 100% propiedad horizontal. Por su canal 100% propiedad horizontal.